Adelantamos muchas cosas en la reunión pasada. Gracias. Ahora sí. Adelantamos muchas cosas en la reunión pasada, pero quisiera eh, puntualizar algunas más antes de que comencemos a hablar de las obras. Y bueno, de algún modo esto es una justificación de la selección del corpus, porque tenemos autora colombiana, autora venezolana, tenemos a un montón de gente más, ¿no? Bien, dos autoras venezolanas, de hecho, no una, ¿no? Bien, entonces, bueno, a mí me gusta mucho comenzar con la imagen que utiliza Antonio Gastambide, que es la de Tite Curet, ¿no? La de Plantación Adentro. Yo siempre digo que Tite Curet es nuestro premio Nobel, así como Bob Dylan fue el premio Nobel de los Estados Unidos. El nuestro son las letras y precisamente Plantación Adentro es un texto que nos hace preguntarnos por los límites del Caribe. Nadie dudaría cuando escucha a Camilo Manrique falleció Plantación Adentro Cámara, que se está hablando de la región Caribe, ¿no? Nadie lo pondría en duda. Sin embargo, Rubén Blades nació en Panamá, es panameño. La salsa finalmente es un producto que se genera en Estados Unidos. A ver, eso no es inusual. Fíjense en algo que pasa en Portugal. Me parece, Nazaret, que tú vives en Portugal, ¿no? Fíjense en algo que pasa en Portugal, y es que la colonia portuguesa que vivió en Venezuela generó, bueno, esta es ahí vecinita, la colonia portuguesa que vivió en Venezuela generó un, este, toda una pastelería, ¿no? Que es con la que estamos acostumbrados a desayunar cachitos, pastelitos, mini lunch, no sé cuánto. Y para nosotros eso era pastelería portuguesa. Sin embargo, esa es el pan de jamón y, ¿no? Esa es una pastelería que genera la colonia portuguesa en Venezuela a partir de los insumos que consigue. Con lo cual, siempre creímos que era portuguesa, pero ahora en Portugal a esa pastelería le llaman pastelería venezolana, a esa bollería. Entonces es muy interesante porque siento que es el in-between que nos está presentando Gastambide al momento de hablar de la salsa como primera imagen, ¿no? Rubén Blades nació en Panamá, finalmente la salsa nace por la colonia latina y aunque no se usaba del todo el término, como nos muestra Gastambide, Nueva York, ¿no? Entonces, me gusta mucho la imagen porque nos está hablando de una plantación que está al interior de un país centroamericano. Y la pregunta sería si ciertamente podemos seguir hablando de Caribe, ¿no? Bien, entonces, bueno, nace una gran pregunta y aparecen dos imágenes o dos referentes que siempre vamos a tener. El mar al sur de las Antillas, ¿no? Sería la manera de pensar el Caribe, de definir el mar Caribe, ¿no? Lo que llamamos ahora sí. Y luego ese nombre se traslada a las Antillas mismas, ¿no? A las islas. Fíjense, así se llama un cuento de la escritora venezolana Esdras Parra, que se publica en los años 60, en el 68, ¿no? Se llama Por el norte del mar de las Antillas. Entonces es una imagen que todavía era recurrente, un cuento bellísimo, por cierto. Debería subirlo a la carpeta. Como ahora vamos a tener oportunidad de exponer más texto, lo voy a subir por si a alguien le gusta hablar, la idea de hablar del cuento, ¿no? Bien, el asunto es que está presente esa imagen y la del mar de los sargazos, que tiene que ver más con la cuestión física de la presencia de muchísimas olas, muchísimos animales, etcétera, en la región, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que el nombre Caribe, como el nombre América, como el nombre, ¿no? Son nombres coloniales, ¿de acuerdo? Como el nombre de Perú, sin ir muy lejos, ¿no? Porque el nombre era Virú y se modificó y el nombre colonial pasó a ser Perú. Y, y se adquiere, y bueno, volvemos a uno de los ejes fundamentales dentro de este curso, que es la bidireccionalidad, ¿no? Las identidades femeninas, caribeñas, etcétera, se representan o se construyen de manera bidireccional. Soy lo que soy y un poquito lo que me dicen que soy, con el perdón de Sartre, que desechaba
esa idea, ¿no? Decía, somos lo que hacemos con lo que nos dicen que somos, ¿no? Era lo que proponía Sartre, como si hubiera un corte, como si en algún momento nos pudiéramos despegar de lo que se dice de nosotros, ¿no? En este caso vemos que siempre va a estar presente y siempre lo vamos a decir, ¿no? Bien, entonces es un nombre colonial, es algo fundamental que tengamos en cuenta, nos estamos definiendo a partir de un gesto colonial, pero además eso implica una toma de posesión de ese gesto colonial, ¿no? Y algo que yo creo que no es un dato menor, es que el nombre viene dado por la etnia, ¿no? Esa etnia a la que se le llama Caribe es la que le va a terminar dando nombre al mar y a la región. Entonces, es muy interesante porque era la región de los Caribes o el mar de los Caribes, ¿no? Y uno de los aportes de Gastambide, que me parece que es interesantísimo para que lo pensemos, eso se da cuando los Caribes están casi extintos, cuando ha habido una matanza, un proceso de secuestro de personas en África y de traslado y de venta en las islas caribeñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, había una diferenciación desde la perspectiva colonial muy clara entre caribes y arahuacos, ¿no? Se decía, culturalmente son distintos, cosa que en este momento no pasa. Fíjense, hay una TikToker que me gusta mucho, española, que se llama, no sé qué cito Antón. Antón es el apellido, no me acuerdo del nombre. Dice, hola, soy fulana Antón, antropóloga de confianza. Y cuenta cosas muy chéveres, como pequeños tips de antropología, ¿no? Y ella dice que esta tendencia a preterizar a los indígenas es una tendencia muy occidental, a decir, bueno, los indígenas vivieron en otro tema como si nosotros no estuvieran, Candela Joyner, perdón, es Candela Antón que se llama. Ujú. Candelaria es lo más seguro. Saben que en España tienen resistencia ideológica a decirle el nombre entero a la gente, ¿no? Entonces tengo una amiga que se llama Carmen Cecilia que sufrió horrible porque le dicen, ¿cómo te digo? ¿Cecilia o Carmen? Y ella, como dime Carmen Cecilia, que es mi nombre. Aquí todo el mundo es Pili, Mari, ¿no? Entonces Candela, lo más seguro es que sea Candelaria. Bien, Candela Antón estaba comentando que eh, los incas fue su discurso, y eso es absolutamente rigurosamente cierto. Dice, los incas son posteriores, es una civilización posterior a la fundación de Cambridge, ¿no? De la Universidad de Cambridge. Y esa es la afirmación que hace Candela Antón que se puede mostrar, porque finalmente los incas son los últimos de esta generación, ¿no? Y bueno, y como era una civilización imperial, fueron conquistando a los moches, a los limas, ¿no? A los nazcas, etc. Pero ella está hablando de Cambridge y de los incas. Y alguien dice, no puedo creer que Cambridge sea más viejo que las civilizaciones indígenas. ¿En qué momento dijo Candela Antón eso? En ninguno. Pero fíjense que es la mirada europea homogenizadora. Toda América Latina es igual, todo el Caribe es igual, toda África es igual, ¿no? Una mirada colonizadora que homogeniza y que niega. Entonces, si todos los indígenas son iguales, pues bueno, los caribes son lo mismo que los arahuacos. Pero si se busca en los archivos, que es algo a lo que yo siempre les pido que vayan, ¿no? Los papers son maravillosos, me gustan, me parece que son muy útiles, pero yo creo que es necesario ir a los archivos directos casi siempre, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo, a menos que sea una referencia, ¿no? Entonces, claro, esta diferencia entre caribes y arahuacos que menciona Gastambide estaba muy presente en las crónicas de Indias. Sin embargo, luego estuvo este gesto de homogenización de lo indígena y sobre todo de concepción del mundo, de concepción del mundo, ¿cómo se llama? Del mundo prehispánico como una cuestión aislada. Ahí hago un pequeño paréntesis y les recuerdo lo que nos dice Juan Duchesne, que la concepción de isla siempre va dirigida a esta visión de la isla desierta, como si no hubiera habido vida antes de la llegada de Colón a América, ¿no? Como si no hubieran existido seres humanos. Entonces, se está negando. Y recuerdo ahorita una exposición muy linda de arte prehispánico que hicieron en Quito, que se llamaba América no tiene 500 años. La hicieron en 1992. Sin embargo, América sí. América como construcción discursiva sí tenía 500, no, menos.
porque en 1492 todavía no se había construido. Pero vemos la paradoja. Si nos definimos, ¿no? Es decir, Venezuela sí tiene 200 años o 300, lo que pasó antes. No, no. La tercera idea con la que me gustaría que comenzáramos, ¿no? Es precisamente con utiliza Ponce de León, utiliza Polomo, pero no para definir el territorio, ¿no? Entonces, bueno, los escucho. No sé qué quisieran comentar Profe, sobre esto disculpe, antes de que sigamos avanzando, ¿no? profe, disculpe. Lo que pasa es que creo que la imagen y el audio se fragmentaron cuando usted estaba hablando de Venezuela y creo que debido a algún problema, sí, no sé si mío o suyo. ¿Me escuchan? Hay problemas de interrupción de... La intro sí, la introducción sí la escucharon. Sí, la introducción sí. Sí, en Ah, ese perfecto, pensé que no momento me que habían oído. comencé a contar, estaba hablando de Venezuela. Ok. Lo que les decía era precisamente cómo, justamente qué pensaban sobre lo que había dicho, sobre el origen colonial del nombre, etcétera. Les estaba pidiendo que me dieran su parecer sobre estos tres planteamientos que se resumen en el origen colonial del nombre, que es una cuestión indudable y que termina definiendo, aun cuando parte de la definición de las identidades indígenas, se extiende luego al territorio y se extiende luego a el mar en sí mismo, o sea, al mar y a las Antillas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, esa sería como una primera idea. La vale. segunda idea era cómo se diferenciaban caribes y arahuacos en un momento determinado y luego se convierten en algo homogéneo, tanto las identidades indígenas como las africanas de la diáspora y las de los colonizadores que terminan habitando, ¿no? Y lo último es cómo desde el siglo XVI se usa el término Caribe, porque está en textos de Ponce de León, está en textos de Colón, pero no para definir esa región, ¿no? Que es muy interesante que los límites que se fijan sean de dos países que no son parte del Caribe. Sí. Entonces se dice norte de Brasil y sur de Estados Unidos. Ujú. A mí me pareció muy interesante justamente ahora bueno, yo soy editora de noticias, ¿no? Y ha estado todo el tema del Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué definir como el Caribe? Y me gustó mucho porque hablaba sobre el texto que nos envió, habla de la geopolítica detrás de la geografía, ¿no? Claro. Como incluso el tema del Congreso Anfictiónico de Panamá terminó también redefiniendo la forma de lo que se concibe como el Caribe y Sí. esa visión de la gran cuenca Caribe o sea, la cuenca del Gran Caribe, ¿no? De cómo la visión colonial termina no solo apropiándose o Ujú. apropiándose, pero también lo interesante de cómo esa definición que parte de lo imperial también es reasumida por quienes empiezan a identificarse con ella y trasciende una frontera, digamos, geográfica y vamos a lo que hablaba usted de la salsa, ¿no? De cómo también hay Claro. una Hay reivindicación. cuatro elementos, ¿no? Que sería, o sea, los cuatro elementos que propone, Ujú. o sea, o las cuatro plataformas o los cuatro territorios desde el cual se piensa el Caribe, que es comunidad étnico-histórica, comunidad geopolítica, geográfica, perdón, que luego tiene tras la geopolítica, y finalmente comunidad cultural, ¿no? Eh, Que creo eh, que es lo que... Ajá. eh, qué bueno que también dentro de lo que nos dice Gazambide está el origen del término, de la palabra Caribe, que se remonta a la Ujú. época del supuesto descubrimiento.
que Colón lo usó para referirse a los indígenas por, porque los percibían como caníbales o rebeldes, de ahí como que se empieza a generar el término. Y el mar Caribe se llama Caribe, pero es mucho después, porque antes le decían Mar del Norte o Golfo de Tierra Ujú, Firme, que no hay una definición única y no hay una definición ujú. pura y exacta del Caribe porque está cargado de mucha historia y bueno, y cambios, transformaciones, pues. ¿Me oí? Ay, que no te escucho. ¿Me escucho? Es interesante lo que Nazaret más, si quieres dilo y luego yo intervengo. Ajá. Bueno, No, no, bueno, sigue tú, pues. que ya había terminado mi intervención, pues Ah, ya de se le bien acuerdo. para no interrumpirles a Ajá. ustedes. Disculpe. Profe, disculpe, que aparezca aquí como el perdido de la fiesta, pero no sabía que había un documento. ¿Por dónde lo compartieron? Es que yo no sé cómo, es que, bueno, no tenemos grupo de WhatsApp, pero yo a, le mandé un enlace a Camilo con el Google Drive y ahí estaban los documentos. Este, bueno, obviamente ahora los leerás después y los vas a leer mediatizado, ¿no? Por lo que estamos hablando. Eh, Pero, ajá, Nosotros eh, tenemos un chat privado de los estudiantes y por ahí también lo bajamos, pero lo que pasa es que mm, no todos se han incorporado al chat, algunos de repente, o sea, ha sido como un poquito engorrosa esta semana para algunos de nosotros. ok, bueno, estamos empezando, estamos en muchos sitios, somos un gentío. Disculpen que lo repita tanto, pero es que la ansiedad todavía no me deja digerir que somos 20. Tranquilo. ¿No? Y bueno, ahí está Daniela, ibas a decir algo. Sí, profesora, buenos días. Esta parte de donde se refiere a la frontera imperial, yo lo pensaba como la imagen como una orilla, ¿no? Donde se juega un papel identitario que evidencia constantemente la alteridad, el encuentro con un otro, y que Ujú, justamente esa en la literatura es una imagen recurrente, ¿no? La de el encuentro. Y me remitió la lectura a un artículo de Bonaventura de Sousa que se llama El fin de los descubrimientos imperiales, ujú, donde él menciona esto de que ese que descubre también es descubierto, ¿no? Esto de la sí. bidireccionalidad. Y eh, cita también a ese texto, sería bonito que a lo Godignal, revisaran, creo que sí. Ajá. el de Ojos Imperiales, el texto de Marie-Louise Prat, que mucha gente dice que está ya de moda y qué sé yo, pero yo creo que pueden echarle un ojo a Ojos Imperiales, que es donde está esta idea como bastante desarrollada, ¿no, Daniela? Me gusta lo que estás proponiendo, sí, sin duda está hablando de eso, y Mary-Louise Pratt lo llama el tercer espacio, ¿no? Mm, Eh, es muy interesante porque hay una cuestión socio-racial que pasa en América Mm, Latina y de la que no podemos escapar, ¿no? La representación socio-racial del Caribe. Yo la semana pasada les contesto del meme chileno y yo no sé si ustedes supieron, el meme apareció en junio porque mataron a una muchacha en Chile, en Santiago, porque tenía la música muy alta. Entonces el vecino le dijo, bájala. Ella le contestó como buena caribeña que la música no estaba alta nada y al hombre no se le ocurrió nada mejor que meterle un tiro, ¿no? cónchale, Entonces, sí, no, es que y aparece este meme que a mí, yo en serio, querían como justificar un acto de violencia desmedida. Querían justificarlo con este meme en el que salía la lista de los animales más ruidosos del mundo y aparecían los venezolanos. O sea, delfín tal, ballena tal, y dicen venezolano, ¿no? Y ponen un montón de gente con la franela vino tinto. Lamentablemente no lo encontré porque se los quería mostrar para un poco para que discutiéramos el concepto, ¿no? Pero es definitivo que ahí hay un marcaje de la alteridad, ¿no? Primero que el norte de Brasil siempre ha sido visto como la zona, no sé si han leído Nordestina, que es un libro bellísimo de Clarice Lispector, este, no, el, el, la nordestina y el norte de Brasil siempre ha sido un espacio como muy excluido
muy mal visto desde otros territorios y es una zona negra, ¿no? Entonces yo siento que el elemento sociorracial es fundamental también para que pensemos como esta necesidad de poner un de retro, que no son, bueno, y les hablo de Brasil, pero les puedo... Ajá, aló, profesora, fue, ahí se paró. ¿Ustedes la ven, la oyen? No es La la perdimos. conectividad de ella. Sí, tiene mala Ay, conexión. Que justo yo siento en lo personal, yo siento que hay un marcaje sociorracial importante en Perú de querer eh, eh, y quizás la sistematización de la literatura venezolana también, ¿no? De querer realmente como una región negra, porque ahí estaban los puertos esclavistas, porque estaban las plantaciones, porque no. De hecho, una de las cosas que les comentaba en la reunión pasada y que lo siento mucho en la literatura venezolana caribeña es que ha tenido tal predominio esta construcción sociorracial que dentro del Caribe venezolano se han omitido las presencias indígenas, la presencia guayquerí, que es sumamente importante, ¿no? Y que además no solo está en las islas, porque en el territorio de Higuerote, por ejemplo, que también se piensa como, o sea, de la costa mirandina, la costa, ¿no? Se ha seguido viendo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, les decía, en principio, el Caribe insular, que se llama o que se trata de pensar como Caribe etnohistórico, también hay que matizarlo, ¿no? Tampoco es que hubiera una homogeneidad entre taínos, arahuacos o los que estuvieran en el territorio. Tampoco es cierto que todas las personas venían de la misma región de África, todas las personas secuestradas y vendidas, ¿no? Y este proceso de mestizaje que a lo largo de todo el siglo XIX en la literatura caribeña se problematiza, la literatura cubana pareciera que no tiene más temas. Si leemos Sofía, Cecilia Valdés, Zap, ¿no? Porque además tenían el problema de la abolición, ¿no? De la esclavitud, que fue muy, muy posterior. Este, nos damos cuenta de que sí, este elemento étnico histórico va a estar presente siempre y que sospecho que es uno de los problemas por los cuales ciertas regiones se retroceden en el momento en que piensan su costa Caribe. Creo que con dos anécdotas se pueden divertir mucho. Una es no sé si la recuerdan, se les mencioné en la reunión pasada, de la serie esta de Netflix, One Day at a Time, que hay un momento dado en que la abuela, que está interpretada por Rita Moreno, dice, Cubans are white, Puerto Ricans are black, ¿no? Es una, pero además hace el acento tal como yo lo acabo de hacer, estoy imitando el acento que hace Rita Moreno como personaje, habla con un acento hispano súper atravesado, ¿no? Pero es eso, es el ser blancos de los, y claro, está caricaturizada porque es la abuelita racista clásica que todos hemos tenido una, ¿no? La abuelita racista clásica que está diciendo nosotros somos blancos. Lo otro que me sorprende muchísimo es porque me sorprendió mucho por otros rasgos, porque era feminista, por una serie de razones. Es una autora justo, Nazaret, que mencionaste lo del libro, el libro Marxismo y Feminismo, justo es una de las autoras del corpus. Es una escritora costarricense que se llama Carmen Lira. Y a mí me sorprendió el esfuerzo que hace Carmen Lira por blanquear Costa Rica, ¿no? Costa Rica es un país blanco, 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 la negritud está en Panamá, ¿no? Y luego leemos una autora como Acracia Sarasqueta, por ejemplo, panameña, que te dice, bueno, los negros panameños son de una manera, pero los negros antillanos que llegaron a trabajar en el canal son distintos. Eso sí son X, Y, Z. Entonces, vemos como el Caribe, o sea, como la construcción del mapa subjetivo sociorracial está muy anclado a esta noción y como los deseos de blanqueamiento del siglo XX, que aparecen en distintos proyectos políticos y nacionales del siglo XX, se van a vincular a eso, ¿no? Bien, Profesora, ajá, mire, yo soy de La sí, Guaira ¿quién? y eso que usted dice es terrible porque yo soy hija de italianos y soy blanca, pero en La Guaira hay un montón de negros. Ujú. Y yo
recuerdo un Claro, compañero de clase en quinto año que quería casarse con su novia, ambos muy, 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 muy negros, y él me dice, la mamá de mi novia no me quiere. Y yo le dije, ¿qué te va a querer si tú eres tan tremendo, eres insoportable, eres... No, pero no me quiere porque soy negro y hay que mejorar la raza. Y yo recuerdo que lo que yo hice fue reírme y le dije, bueno, mira, ni que se casen con 5 alemanas, en las próximas 5 generaciones se va a perder la negritud. Y eso claro. de lo malo. O sea, era increíble cómo mis compañeras de liceo hacían lo que sea por alisarse el pelo, pues, porque era pelo Claro. malo. Entonces, este Caribe cultural, o sea, el Caribe cultural que está muy arraigado, muy inscrito en lo afro, al nivel de llegar a negar la presencia indígena, pasa un poco o genera esas reacciones que estás contando muchas veces en la intelectualidad del siglo XIX, ¿no? Que está buscando europeizarse, que está buscando blanquearse, y en el siglo XX, como Carmen Lira, les estoy hablando de una novela de 1931, o sea, es ya segundo tercio del siglo XX, está intentando hacer esto, ¿no? También. Entonces, claro, ¿qué hace? Separa Costa Rica del Caribe y dice, no, los caribeños son los panameños. Entonces, es interesante el juego de identidades, cómo se mueve en un lado y en otro, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, eso también se imbrica, como propone Gastambide, con o sea, estamos hablando del Caribe cultural, del Caribe étnico-histórico, y eso necesariamente se imbrica con la necesidad de construir el Caribe como región que se dio durante la Guerra Fría, ¿no? Que es un poco a lo que nos dirige Gastambide. Bien, ¿quieren comentar alguna cosa más sobre este punto? En la parte de la experiencia la parte que se refiere al Caribe etnohistórico, Ujú, que también la experiencia histórico y cultural eh, viene de las colonias que desarrollaban una economía con la plantación de azúcar y tenían mano de obra esclava. Bueno, que es ujú, una visión tradicional y limitada geográficamente. ujú. Sí, y además de eso, fíjense que las personas esclavizadas fueron Mm, extranjerizadas por muchísimo sí. tiempo. Y les estoy hablando del Caribe, todavía en Perú escuchamos comentarios que extranjerizan a las personas negras. No existen los afroperuanos, son poquísimos, están todos en la misma región, ¿no? Es una cosa como muy presente en el discurso diario, incluso de la intelectualidad, ¿no? Peruana. Claro, hay un ejercicio de reivindicación de la música, las expresiones culturales, pero negar, extranjerizar a la negritud es algo que yo creo que también pasa en el Caribe durante muchísimo tiempo, ¿no? Otra cosa que me pareció, no, Daniela, ibas a decir algo, disculpa. Ujú, Ah, sí, no, Mariana, que desde que leí la propuesta de tu programa, me, me pareció que también se prestan mucho los textos para hacer un análisis interseccional, ¿no? Tomando en cuenta los ejes de clase, ujú, género, raza, Ujú, además de este análisis sociorracial. Y, por ejemplo, en ese fragmento donde narran la violación de esta Ayayana, yo pensaba, ¿no? ujú, Como que es claro que es quizás, según algunos autores, la primera vez que sucede una opresión de ese tipo, ¿no? Donde hay una cuestión de ujú, género, racial, sucediendo, y ni siquiera porque sea de género y racial, sino como la primera vez que la raza eh, o el fenotipo pasa a ser una justificación para la opresión tan claro. claramente como lo fue en el proceso Ujú, de colonización. ujú. Es interesante porque el asunto es que en algún momento se humaniza, ¿no? O sea, siempre estaban en condición de objeto, de mercancía, y en algún momento hay una humanización que es lo que convierte al delito en delito. Entonces decían que no tenían alma, los negros ujú, no tenían alma, imagínate. y los indígenas, y no. Sí, Entonces, claro, eran gente.
un proceso de humanización que es lo que termina convirtiendo en delito. Y sí, es interesante lo del abuso sexual, porque justo en el curso hablo de mujeres, porque siento que hay una especificidad en el discurso femenino en todo este marco, ¿no? Este deseo de construir el Caribe. Entre otras cosas, porque las mujeres caribeñas están muy exotizadas. Vuelvo a otro ejemplo chileno muy reciente. Disculpen, claro, yo peruana, chilena, tengo Chile al lado y tengo como muy frescas las referencias de que tanto en Chile como en Perú se hicieron de la representación venezolana, de la migración venezolana, ¿no? En Chile hubo otro episodio y es que este, hay una cadena de tiendas por departamento que se llama Falabella, muy conocida, ¿no? Y en Falabella eh, hicieron una campaña por el Día de la Madre y apareció una muchacha negra. En Venezuela, no es que digo porque pudiéramos decir morena en Venezuela, pero bueno, el asunto es que era una mujer no blanca y no mapuche, ¿no? Fue muy interesante porque asumieron que era venezolana y no lo era, era chilena. Luego sale la muchacha a declarar y dice que espanto el nivel de racismo que tenemos, que no puedes, no paras de extranjerizar a cualquiera que no sea, ¿no? Ah, y entonces la crítica era las chilenas no somos así. Por eso fue también que ella salió a defenderse, la actriz, ¿no? Las chilenas no tenemos ese aspecto. Y recuerdo en particular una mujer a la que ella le respondió, ¿no? Porque le dijo, nosotras no gastamos el dinero en frivolidades como las venezolanas, las caribeñas, todo, ¿no? O sea, como que ella era de paso, una señora que no es que fuera una gran científica o una gran humanista, ¿no? Trabajaba como que era en mercadeo, una cosa así, no recuerdo bien. Pero bueno, en cualquier caso, este, Profesora, ella se sentía intelectualmente superior a la migración caribeña. Asimismo, escuché comentarios como que ha habido un resurgimiento del pinochetismo por culpa de los venezolanos porque son frívolos y no entienden de política, ¿no? Entonces, Eh, claro, la especificidad, ajá, un minuto yo, la especificidad, sí, sí, sí. Daniela, yo la Ajá. veo, la especificidad femenina cuando me hablas de la interseccionalidad la veo en que hay un discurso reactivo por parte de las intelectuales caribeñas, porque ese es un animal de circo, pues. Una mujer caribeña que escriba y que elabore ideas políticas es una cosa que se veía como algo muy raro dentro del panorama. Se veía raro por la intelectualidad blanca, de mujeres blancas, se veía raro por la intelectualidad masculina, se ve raro por, ¿no? O sea, como si no fuera posible ese fenómeno. Entonces, claro, yo siento que estas novelas como que de algún modo contestan a esa propuesta, ¿no? Ujú. Por ahí van a decir cosas, profesora, ajá, Bueno, sí, bueno, yo trabajo con marketing digital y yo sí creo que usar a la modelo trigueña, diríamos en La Guaira, ajá, eh, y fue una estrategia de marketing. Las venezolanas consumimos en belleza. Eso es un factor cultural. claro. Si uno viaja por el resto de América, y incluyo Norteamérica, eso de sacarse la ceja, echarse base, normalmente como una rutina cotidiana, no lo hace el resto, o no lo Mm. hacen muchas del Sí, resto de las de hecho mujeres. hay una Y otra muchacha de redes entonces no lo argentina vemos como que frivolidad, habla lo de eso, vemos como pero no algo lo normal. critica. Habla de eso y se ríe, le parece como simpático, ¿no? Y siempre está hablando de eso. Que hizo un curso porque estaba embarazada y si las venezolanas van a la peluquería el día antes de parir, qué cosa más loca, decía. Pero lo contaba como algo simpático, ¿no? Como algo cuestionable, ¿no? Pero entonces, en algunas Sí, partes pero es que eso nosotras forma parte llamamos la inherente de atención porque nosotras. siempre estamos arregladas. ujú. Y claro, eso no siempre tiene la asociación inmediata, pero nos damos cuenta de que sí parecía ir en desmérito de la capacidad de producir ideas políticas, ¿no? O de la capacidad de producir, que es un poco es una falsa dicotomía, por supuesto, pero así se ha representado, ¿no? Este, bien, creo que el orden era Nazaret y esa manito donde dice Fundación Bordes, que nunca sé quién es, Voy a de tener que alguien que alzar la está. mano.
Bueno, no, a mí me gustó mucho del texto bueno, que usted nos facilitó de Gastambide, que habla como que la cultura caribeña es una respuesta a la sociedad de la plantación, no es la cultura de la plantación, que siendo lo que comenzaba, lo que comentaba al principio, que me había gustado mucho cómo reapropiarse, ¿no? Aparte de esas personas esclavizadas, que hay todo un sistema de opresión, de cómo pueden reapropiarse también de, bueno, de la cultura y hacerla propia como respuesta, ¿no? La cultura siempre como un espacio de resistencia que no está exento de sus propias tensiones, ¿no? Porque es lo que comentaban, Ujú. caribeñas somos muy arregladas, no sé qué y tal. Yo también, ahora que vivo acá, me siento también conflictuada con eso porque como que se espera de mí que yo sepa bailar o que yo Claro. me vista de tal o cual forma, porque asumen que como yo soy del Caribe o soy de Venezuela, dirán Ujú. ellos, entonces como que tengo que una particular forma de ser que no necesariamente yo respondo a ello. Entonces, Ujú. ese constante conflicto, pues es algo que me parece interesante poder poner en perspectiva, ¿no? Y hablarlo Ujú. desde la literatura, ¿no? ¿En qué país te encuentras, Nazaret? Ah, yo estoy en España, pero bueno, Galicia, que en una zona que es además bastante particular porque no se considera, por lo menos la parte donde yo estoy, como parte de España. Entonces, bueno, hay toda una No, extensión. España es, Sí, salvo que estés en Castilla, Sí, normalmente la gente se define desde su identidad regional, ¿no? sí, y Yo acá estoy eso, en Cataluña y es igual. O sea, la claro, gente es claro. catalana, no es española, Y ¿no? aparte, bueno, mi esposo también es gallego y aquí hablamos en gallego, entonces, claro, para mí también es como un constante trajinar de cosas, porque incluso acá hay esos problemas identitarios porque se sienten incluso más cercanos a Portugal que Castilla, por ejemplo, ¿no? Y eso, Ujú. cuando tú vienes de fuera, Sí. no lo sabes, ¿no? Pero Pero bueno, es nada, interesante bien, porque ahí tienes como muy cerquita esto que propone Gastambide de la diferencia entre la identidad geopolítica y la identidad cultural, ¿no? totalmente, Que, totalmente. que es una cosa que se entiende muy fácilmente cuando vives en sociedades como esta. Camilo o no sé quién que estaba en la Fundación Bordes y que iba a hacer una pregunta. ¿No? Hola, no, muy interesante, estaba escuchando la presentación, visto los comentarios de todas las compañeras que han participado, esa conformación del Caribe o esa denominación del Caribe como tal que Ujú. data. Yo sí quisiera pedirle a todos, por lo menos que levanten la mano para que mantengamos un poco el orden de las exposiciones y podamos respetar por lo menos el derecho de palabra en el orden en que se van desarrollando, de modo tal de Ujú. también darle voz a todos y en un orden quizás no tan caribeño, pero por lo menos organizado, para que haya un equilibrio también en la participación del Ujú. derecho de palabras. Mira Hay esto. una cosa que es que yo no veo las manitas, si las puedes ver tú, Camilo, y apoyarme en eso. Sí, Aquí hay un comentario muy chévere sobre el trabajo de Esther Pineda, que es una socióloga venezolana que ha estudiado muchísimo la negritud en Venezuela y la representación de Venezuela como Caribe, ¿no? Y es muy chévere cuando habla de racismo y endorracismo, porque justo es uno de los temas, sí, yo creo que es interesante que leamos a Esther. Voy a subir el material de ella a la carpeta para los trabajos finales, seguramente se les ocurre, ¿no? Hay dos elementos también que menciona Gastambide de los que no hemos hablado y que menciona Duchesne, y bueno, realmente todos los que leímos, ¿no? Y es el problema de Haití, ¿no? Haití es el gran dolor de cabeza. Si ustedes ya vieron algún curso del siglo XIX, Haití llevaba por el camino de la amargura a todos los que escribían ficciones fundacionales y querían organizar la república desde la literatura, porque ocurrió una cosa que no es inusual. Varios de los movimientos feministas se generan así, ¿no? Y es que están las ideas de la ilustración circulando en Francia. Está todo un proceso revolucionario en curso y obviamente las colonias y las personas a las que estos que están con su discurso de igualdad, fraternidad, solidaridad tenían esclavizadas, dicen, oye, pero estas ideas están buenísimas, vamos. Aprovecho de recomendarles el libro Los Jacobinos Negros, ¿no? Para pensar en muchos movimientos de mujeres, este, una decapitada de la Revolución Francesa, por cierto, Dame de Gouges,
Le cortaron la cabeza porque ella escribió, bueno, hicieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y yo quiero hablar de la mujer y la ciudadana. Este, no, y no, se pagó caro, ¿no? En su momento. Pero me pareció interesante, importantísimo, que reflexionemos sobre el lugar que ha tenido Haití, porque, por cierto, de esa revolución nunca se nos habla. Se hablaba en clases en mi época, en el año Ñangue, de las independencias de América del Sur, de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, pero la Revolución Haitiana es pasada por alto, con todo y que fue una revolución exitosísima. Y bueno, habría que preguntarse qué pasa, ¿no? Entonces, claro, en el siglo XIX, Haití se convierte en un dolor de cabeza. Les voy a subir dos novelas haitianas por si alguien se entusiasma con lo de las exposiciones, ¿no? Haití se convierte en un gran dolor de cabeza. De hecho, Alejandro Gómez, un historiador, tiene un texto en el que nos habla del fantasma de Haití, ¿no? Era una cosa así que asustaba a todo el mundo. Y todo el tiempo está este peligro, incluso lo vemos en algunas obras cubanas, en las que se dice, no deberíamos permitir que se sigan trayendo esclavos porque nos van a terminar matando a todos, porque fíjense lo que pasó en Haití, ¿no? O se refuerza este estereotipo de que la negritud es violenta en sí misma. O este tipo de cosas como que siguen surgiendo y surgiendo, ¿no? Y bueno, en todo momento se habla de esas cosas y ahí están presentes, ¿no? Entonces, fíjense, pasan varias cosas que para mí son interesantes. A ver, ¿qué nos escriben por aquí? Así, Petión, por supuesto. ¿No? Nazaret nos dice, Haití está pagando las consecuencias de esa independencia con la deuda con Francia, por supuesto, ¿no? Es una cosa que nunca se ha resuelto, ¿no? Eh, Bien, pero yo comento que ciertamente es, o sea, es cálculo histórico sin lugar a dudas. Si lo es Dominicana, lo es. Si lo es Dominicana, tiene que ser Haití, porque geográficamente, geopolíticamente, perdón, geográficamente están en el mismo punto, pero geopolíticamente tienen otra importancia y otro peso. Y ahí viene el gran problema de por qué no lo incorporamos, ¿no? A los estudios del Caribe y de Latinoamérica, finalmente francés, y deberían estar tan presentes como Brasil, pero no lo están, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que, que me gustaría que conversáramos, ¿no? Y hay otro punto, y es que menciona también Duchesne, ¿no? Y que es el de los anillos concéntricos, ¿no? Entonces hay un primer anillo que está en torno a Cuba, el otro que abarca las, las Antillas Menores también, y finalmente el Circuncaribe, ¿no? Bien, no sé si quieren hacer algún comentario sobre esto. Aquí está, ajá. ¿Qué dices, María? Es una de las razones por las que el Caribe es uno de los lugares más deprimidos, ¿no? Bien, económicamente y bueno, después de los desastres naturales. Bien, ¿algún comentario o alguna pregunta sobre esto de los anillos concéntricos, la presencia de Haití en particular? Una cosa que me resulta muy interesante también, que es la incorporación de las Guyanas y de Belice, ¿no? Los escucho. Ay, ajá. Ok, me cuentan. A ver, Joiner. Sí, bueno, por lo menos con el caso de Haití, recuerdo de dos novelas, una que me fascinó no nada más por su carácter fundacional, sino por lo que implica en la misma narrativa, que es Gobernadores del Rocío, de Rumain. Ujú, Y claro, ahí poco a poco uno va viendo, no nada más en esa narrativa, sino en la misma historia de Haití, cómo va surgiendo una aristocracia más mulata, digámoslo así, que de hecho la realeza haitiana era ujú, una realeza de piel un poco más clara, seguían siendo igual afrodescendientes, seguían siendo negros, pero era de ujú, piel más clara. Y todo el resto de Haití que siguen siendo afrodescendientes marcados. Entonces, por supuesto, se establece esa distinción y se trastoca un poco eso a partir de Duvalier
Y aquí en Venezuela nosotros tuvimos a la profesora Michelle Asensio, que ella era una familia de los Asensio, que si mal no recuerdo eran fabricantes de mantequilla. O sea, dicho de otro modo, ya pertenecía a los restos de esa aristocracia o llamada Ujú, aristocracia haitiana. De hecho, ella estudia allá en Haití etnología cuando gobierna no Papadoc, sino Baby Doc, que digamos que hubo un poquito más de orden, porque con Papadoc las cosas fue totalmente distintas. Entonces, ujú. esa experiencia de ella como una persona, digamos, de clase alta, aquí era diferente, porque aquí ella era vista como negra y ya. O sea, Claro. aún aquí ella era vista como negra, no era otra Ujú. cosa. Como haitiana y eso, y muchos profesores allá en la universidad la llegaron a menospreciar por eso, sin saber ni siquiera el contexto de dónde venía la profesora Asensio. Bueno, y todo lo que hizo Michelle por los estudios literarios en Venezuela, ¿no? Este, Demasiado. que es una cosa importantísima. Ahora, fíjate que lo que noté hacia Michelle en particular fueron algunos gestos de extranjerización, ¿no? Eventualmente la profesora haitiana, cosa que no escuché, por ejemplo, hacia Luz Marina Ríos, muy amigas entre ellas, por cierto. Nunca escuché que alguien extranjerizara a Luz Marina, ¿no? Que es colombiana de nacimiento, obviamente mucho más venezolana que colombiana cuando revisamos su trabajo, pero, pero no vi nunca el gesto que si viese Michelle eh, eh, en un momento dado, ¿no? Quiero hacer una anécdota para de ahí pasar un poco al problema de la relación con Haití. Eh, una vez le escribí a Michelle Asensio porque estaba trabajando, es una investigación que hice sobre las representaciones feministas de Manuela Sáenz, ¿no? Y trabajé con un libro de una escritora haitiana que se llamaba Bolívar, héroe y amante, fue como lo trajo. La traducción era un desastre. Alguien estaba loco y empezó a escribir como mejor le pareció, ¿no? Por eso hago las citas, de hecho, pongo la cita en español como la traducción oficial y la pongo en francés a pie de página porque es que yo digo, la gente no va a saber de qué está hablando esto. Bueno, pero en todo caso, Corazón de héroe y Corazón de amante hubiera sido la traducción del título, pero se llama como se llama. Y es una escritora que se llama Méline Lemer. Y en un momento determinado le escribí a Michelle Asensio y le dije, mira, ella fue parte de un movimiento de mujeres que estaba muy imbricado con el movimiento separatista, bueno, en fin, nos pusimos como a conversar y ella me dijo, qué chévere que alguien me escribe para preguntarme sobre algo de Haití, que no sea muerte, hambre, terremoto. ¿Mm? Y es interesantísimo cómo se convirtió en una alteridad absoluta en República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Ese es el otro negado, el otro silenciado, ¿no? Ahora están las Guyanas también, que yo no sé ustedes, pero a mí hasta se me olvida que están al lado de nosotros, ¿no? Son los vecinos menos vecinos que tenemos. Y, y claro, es parte de la costa Caribe también, ¿no? Entonces es importante porque si estamos pensando en todo el radio, tendrían que estar perdón, geográficos, políticos, ¿no? Bien, hay un elemento que no podemos perder de vista y es que desde las Antillas ha habido una diáspora permanente, ¿no? Que ha llegado a Centroamérica y un eje que a mí siempre me da que pensar es cómo han sido leídas esas representaciones, esas identidades antillanas en la costa, en la zona peninsular, ¿no? Les puedo hablar de varios textos. Hace un ratito mencioné a Gracia Sarasqueta, Bananos y Hombres, de Carmen Lira. Está Moa Patricia, que es una novela de Gloria Stolk, de la escritora venezolana. Y hay como un gran estigma y unas jerarquías que parecen insalvables hacia esos personajes. Entonces, claro, me parece que es muy interesante también verlo, ¿no? Revisarlo. Bien, hay una clasificación que a mí me correspondió estudiar en la época de María Castaña,
cuando estuve, estaba haciendo la maestría en la Simón Bolívar, y se veía como irrenunciable, y en este momento, por supuesto, a la luz de todo lo que hemos discutido y aprendido, nos parece como muy taxativa, dogmática, con fines excluyentes, ¿no? Que nos hablaban de tres tipos de pueblos en América, ¿no? Por un lado estaban los pueblos testigos, que eran los que tenían predominancia indígena, el área andina, etcétera. Ujú. Los pueblos trasplantados, que así se les llamaba, a, al Cono Sur, básicamente, que es la gente blanca, ¿no? La negación de la negritud y de todas estas cosas en el Cono Sur es algo, o sea, eso es artillería pesada, lo que se tiró en el siglo XIX, ¿no? De Sarmiento para abajo, ¿no? Pero eso fue, eso, artillería pesada. Ellos se estaban matando, eh, federales contra unitarios, pero estaban de acuerdo en que había que blanquearse. Era lo único en lo que estaban de acuerdo, ¿no? Y finalmente, lo que llamaban los pueblos nuevos, que era donde entraba el Caribe, ¿no? Incluyendo a Venezuela, la costa Caribe mexicana y la costa Caribe colombiana, ¿no? Se les llamaba pueblos nuevos también por una gran presencia afro, pero sobre todo por el mestizaje. Y ahí llegamos a uno de los puntos que yo quisiera que observáramos y que tuviéramos como eje dentro de nuestra... Ay, Mónica, ahora hablamos de la isla que se repite, que Duchesne la critica tantísimo, ¿no? No, ¿nos haces algún comentario sobre la isla que se repite? Para Duchesne es un texto insularista que trata de poner a Cuba como el centro, ¿no? Ahorita lo conversamos, ¿no? Pero bueno, esta como clasificación étnico-histórica muchas veces no es inocente, y dentro de la literatura caribeña se usa muchas veces para negar. Tomo el comentario que hacíamos ahorita, ¿no? Para negar que exista, para preterizar las identidades negras. Ahora somos mulatos, ahora somos una raza nueva, ya no somos indígenas, ¿no? Y esto inscribimos de una manera muy cómoda en el pasado la racialización, ¿no? Se racializa así al par, pero en el pasado, ¿no? Bien, por ahí hicieron un comentario de la isla que se repite, me dan un minuto para leerlo. Profe, apagó el micrófono. Dice, ajá, compartir el material de Duchesne. De hecho, el changuí es un género musical nacido en Guantánamo, que nace gracias a la presión cultural traída por los esclavos haitianos llevados a Cuba, ¿no? Eso es muy, muy interesante también, ¿no? Bien, con la isla que se repite, creo que hay algo importante, y es la crítica que le hace Duchesne, ¿no? Que nos habla de una isla, primero, que se separa de fuera, es como una suerte de isla prisión, pero también es una isla fuerte, porque deja fuera al extranjero, ¿no? Entonces, como esta visión del Caribe que se cierra sobre sí mismo y que excluye al resto, ¿no? Bien, cuéntenme, ¿algún comentario sobre esta parte? O sobre la isla que se repite en general. Ujú. Bien, entonces seguimos, ¿no? Eh, bien, hay dos problemas que yo creo que es importante tomar, aunque los tocamos tangencialmente. El primero es el problema de la plantación, ¿no? Y el Loki, denunciación, como dice Lola Ponte, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando entonces cuando hablamos del Caribe? Es una mirada colonial, es un término colonial y fue construido ahí, pero ¿desde dónde estamos construyendo nuestro discurso? Una de las autoras que vamos a leer, hago este adelantito y seguramente lo repita el día que hablemos de ella. Una de las autoras que vamos a leer es una escritora martiniqueña, perdón, guadalupana, que se llama Maris Condé, ¿no? Y Maris Condé, que es una escritora que me encantó, yo creo que esta mujer sabía eh, contar el Caribe, ¿no? Dice que ella creyó que ella era francesa, siempre se consideró una europea,
hasta que fue a Europa a los 17 años, ¿no? Pepe, ella nació hoy, ella es miembro de la Comunidad Económica Europea, perdón, de la Unión Europea, se me cayó la cédula con la Comunidad Económica, de la Unión Europea, no se llama así como del 98, ¿no? Este, ella es Desde miembro, ayer. el 98 fue hace 2 años y no pienso discutir eso. No, ella es miembro de la Unión Europea y su pasaporte es europeo desde que nació. Y es el único pasaporte que tiene, además. Estudió en francés, participó en sus cursos de literatura francófona y siempre creyó que era francesa, como lo dice ella, y es muy interesante, hasta que a los 17 años llega a Francia y se da cuenta de que es una alteridad absoluta, ¿no? Ningún guadalupano es visto en Francia como compatriota. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿No? En esta representación de la alteridad y la representación de las islas, ¿no? Ciertamente es parte del territorio y ahí caemos nuevamente en la definición geográfica o política, ¿no? Guadalupe o Granada o ¿qué son? ¿No? Barbados o Aruba y Curazao son Europa realmente, ¿no? Entonces, claro, viene como toda esta nueva capa a partir de la cual tenemos que preguntarnos un poco por estas identidades construidas, ¿no? Entonces, ciertamente esa isla se proyecta, pero no hacia sus entornos, ¿no? Se proyecta hacia otro espacio. Moa Patricia, la novela de Gloria Stolk, la protagonista es de Martinica, eh, parodia, como ella se decía a sí misma, Moa Patricia, ¿no? Pero se llama Moa M-U-A Patricia, ¿no? No, no. Que era como la llamaban, y está extranjerizada en todos lados. De hecho, es un sujeto completamente marginal, no entra Patricia en ninguno de los estándares ni de las solicitudes. Entonces, claro, creo que por ahí tenemos otra línea, ¿no? ¿En comentar algo sobre esto, sobre como la isla fuerte y la prisión de Duchesne o sobre cualquier otro texto, cualquier otro elemento de los textos de Duchesne y de Benítez Rojo? Ujú. El Yo quería barroco. comentar algo, sí, yo Ajá, quería cuéntame, comentar algo Rafael. sobre la literatura caribeña, sobre todo la literatura femenina, que me parece una cosa que es digamos que es un tema que tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema educativo casi siempre se enseña otro tipo de literatura y sería bueno que fuera parte como que de los sílabos, ¿no? Que se conociera Ujú, más la literatura femenina. Y yo hago cierta comparación con la literatura de Asia del Sur. Yo estoy haciendo una maestría en inglés aquí en la India y gran parte del sílabo está enfocado en la literatura femenina porque hay algo que ujú, tiene que ver con el género, con la migración, con la partición de India, por supuesto, específicamente, y cómo estas cantidades de escritoras, Arundhati Roy, Jhumpa Lahiri, Mina Alexander y otras más, relatan la realidad tan compleja que no se ve en la literatura masculina. Y es fenomenal claro. además ver cómo todas, muchas migraron y claro, hablan desde la otra orilla de Claro. lo que se vive acá, lo que es normal, es ¿qué es normal aquí? Que no es normal cuando llegas al otro lugar y ves que te encuentras como dijo la profesora con la escritora que fue a Francia y se dio cuenta que no era tan francesa como lo sentía o no tan europea, Ujú, porque, porque desde el lugar donde tú estás quizá no lo ves, a menos que salgas de ese ujú. statu quo, ¿no? Entonces es súper interesante. Yo estoy leyendo ahora a Jhumpa Lahiri y No la he su literatura. leído. Si la compartes. Sí, voy a buscar uno de los textos, están en inglés y lo comparto. Creo que hay uno o dos en español. Tengo tres textos de ella, pero es fascinante, son fascinantes de verdad. Pero claro, vamos al Loki, ¿no? Al Loki de enunciación, desde los Loki.
desde dónde, cuáles son los lugares desde donde enunciamos, ¿no? Eh, Hay una serie de cosas asociadas a Foucault que yo creo que ya están superadas. Bueno, han pasado muchísimo tiempo, ¿no? Eh, si el 98 fue hace 2 años, el 70 fue hace... hablando en serio, ha pasado mucho tiempo desde la publicación de Vigilar y Castigar y desde una serie de textos que yo creo que ya podríamos pensarlos desde otro lugar, pues, ¿no? Ha cambiado el pensamiento. Pero creo que la posición, o sea, cuando hablamos del orden del discurso, la posición de enunciación es fundamental para que podamos comprender. Y creo que por ahí van los parentescos, ¿no? Que es en lo que se basa la literatura comparada, que es precisamente en esta como pequeña vinculación que se da cuando hay que comparar los lugares de enunciación distantes, pero que remiten a experiencias parecidas. Este, por ejemplo, me parece muy, muy interesante y como por ejemplo, el hecho de hablar catalán, y pienso un poco en el hecho de hablar quechua, ¿no? Dentro de Perú. Es una lengua menor que se da dentro de un sitio donde hay una lengua mayor que instituye que se ha impuesto, ¿no? Entonces, cómo escribir en una de esas lenguas es un acto de algún modo subversivo, ¿no? Camilo, o no sé si es Camilo, pero alguien que esté por ahí como que está Carmen, ¿no? Sí, es Carmen la que habla. Que no. Buenos días, Ujú. profesora Libertad, los compañeros. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, profesora, tuve la oportunidad de leer varios libros de Marisé Condé. La corte Mm, a la que pertenezco nos hicimos como fans ¿no? de su literatura. Y es fácil. hay algo, yo hasta ahora he leído la de Tutuba y la Deseada. Entonces, hay algo que me impresiona de Condé, es que primero es muy marcado el proceso migratorio, ¿no? Pareciera que ella refleja su condición de migrante, porque ella, bueno, se desplazó a varios sitios, ¿no? Dentro de su proceso de crecimiento como escritora y de su vida personal. Pero lo que me impresiona en su literatura, que es muy recurrente, es cómo ella refleja la discriminación entre ellos mismos, o sea, entre los Claro. procesos de negritud, de cómo ellos dentro también de esa transformación descolonizadora por esa... En el mundo anglo le dicen colorismo, pero en español suena un poco raro, ¿no? Pero Sí, es el colorismo. exacto. Ajá. Me impresiona cómo ella refleja eso, cómo esas diferencias entre ellos mismos, violencia entre ellos, ella lo refleja muchísimo en su literatura, ¿no? Porque estamos como acostumbrados dentro de la literatura, en especial de la escritora caribeña, esos procesos violentos del blanco hacia ellos, ¿no? En especial hacia la mujer. Pero ella refleja mucho cómo también su propia raza, entre ellos, han vivido procesos violentos, sobre todo en esa caracterización de ellos descolonizarse. Yo me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso, porque realmente es interesante y Sí, probablemente, sí. así como ella, habrán otras escritoras que también lo reflejen. Sí, no, es muy habitual, como te decía, en el mundo anglosajón, o sea, no solo en el Caribe inglés, en Estados Unidos, dentro de la literatura afroamericana, que me gusta muchísimo también, se habla mucho del colorismo. En El color púrpura, por ejemplo, la novela, que no sé si la han leído alguna vez, pero dentro de la literatura afroamericana se habla muchísimo o se representa mucho el colorismo, que es que las personas que consiguen blanquearse con el paso del tiempo, o sea, que personas que nacen con la piel un poco más clara que el resto de su familia, porque no, tienen una jerarquía social distinta, ¿no? Dentro de la historia tienen una jerarquía social diferente. Y bueno, Maris Conde lo denuncia como uno de los tantísimos vicios coloniales que quedan dentro de las islas del Caribe, ¿no? La otra cosa es que ella siempre está como reforzando mucha revolución francesa y mucho lo que tú quieras, pero es una sociedad cortesana, donde hay castas y hay como un orden colonial
no importa cuántas cabezas hayan cortado, es una sociedad cortesana, jerárquica y así se establece. Entonces creo que eso está muy presente también en Maryse Condé, ¿no? Y creo que su lugar de enunciación, tras, bueno, esta experiencia que vivió en su adolescencia, etcétera, creo que su lugar de enunciación sí es muy caribeño. O sea, ella está hablando desde el Caribe y está muy preocupada por la diáspora, por ejemplo, que llega por el problema de la esclavitud, cómo llega la gente a las islas caribeñas, cómo era luego vendida, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece que es como fundamental dentro de la obra, ¿no? ¿no? Y es Bien. muy fuerte Ujú. su crítica incluso hacia las diferencias académicas. Ya en los tres libros que he Claro. venido leyendo de ella le hace una, bueno, dentro de la narrativa de la historia de la mujer, del personaje que ella relaciona dentro de la novela, o sea, todas son justamente, a excepción de Tutúa, por lo menos la mujer caníbal y en la deseada, son mujeres que se hacen académicas y, Claro. y le hace una fuerte crítica al desarrollo académico del contexto donde están. O sea, Claro. su literatura tiene un proceso de aristas muy propias de ella como con su vida, ¿no? Y es interesante porque no solo muestra la realidad caribeña, sino que es todo un contexto de lo que significa la negritud y este colorismo, esa jerarquía social en la que ella estuvo, a la que estuvo expuesta. Fíjate que hay una teoría que no está mostrada y es que Titú era guabanaki, era indígena, no era negra, ¿no? Era una mujer esclavizada, pero hay una teoría que dice que era guabanaki. Sin Ajá. embargo, el movimiento negro, tanto estadounidense, bueno, como caribeño, han reconstruido a esta mujer negra, que creo que es un símbolo importante, porque, porque bueno, es la primera mujer condenada en los juicios de Salem, pero era mercancía porque era esclavizada. Entonces es muy interesante ese cómo el estar esclavizada te hace eventualmente cumplir con la ley, pero no ser parte. Ahora hay una moda muy rara en España, bueno, con cuatro gafos youtubers, no es que hay una moda académica ni mucho menos, que dicen que el catolicismo mató menos brujas, ¿no? Cosa que puede que sea cierto, que el protestantismo, ¿no? Nazaré puso cara de que escuchaba alguna y que le haya parecido, ¿no? Solo matamos a 50 personas, a 50 brujas en Perú, ¿no? Yo, como estaba tomando vino y estaba feliz porque no suelo participar en esas discusiones, pero me agarraron un día, le dije, realmente no quemaron a ninguna bruja porque las brujas no existen, quemaron a 50 mujeres acusadas de brujería. Así que creo que eso no está bien, ¿no? Pero fíjate que hay una reivindicación, Carmen, de estos saberes, ¿no? Y eso me parece que es muy chévere, que hay una reivindicación de estos saberes, o sea, de otras epistemologías, de otros lugares desde donde buscar el conocimiento, ¿no? Y no necesariamente dentro del lugar académico, ¿no? Titubas unas sabias, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas otras. Y creo que esta cuestión epistemológica, ontológica, también es una reflexión que está presente en los textos de Maryse Condé siempre, ¿no? Ujú. Gracias. No, a ver, así las meigas, por supuesto, como no las persiguieron. Sí. A ver, un poco tratando de recoger de lo que hemos conversado y hacer el puente hasta Venezuela, porque ya la semana que viene tenemos que hablar de Lucila Palacios, ¿no? ¿Quién era la persona que quería exponer sobre Lucila Palacios? Yo, profe. Sí, te dará tiempo de armar la exposición. Bueno, la semana que viene sí lo veo difícil. Voy a hacer el intento. Voy Porque a yo lo que no montar. quería era mediatizarte, o sea, decirte lo que yo pienso que terminara influido por mí, ¿no? No, Pero no, no, bueno, profe, no se eh, preocupe por eso. no te oigo cuando des clase. Ok, fíjense, un poco cerrando esto, nos damos cuenta de que hay, o sea, para pensar a Venezuela como Caribe, y digo Venezuela porque la primera novela que vamos a leer es la de Lucila Palacios, El Corcel de los Crines Algo. Para pensar a Venezuela como Caribe es necesario, uno, llegar a la definición de Circuncaribe, que es una definición, como nos propone Gastambide, posterior
al, a la, o propia, o que estuvo muy, muy arraigada, muy vinculada a la Guerra Fría, ¿no? Al nacimiento de la Guerra Fría, así que es una definición que tiene más implicaciones geopolíticas que de otra naturaleza, ¿no? Lo segundo es pensar un poco como Duchesne en el tercer anillo. Partiendo de Duchesne, pensamos en el tercer anillo, que es el que da cabida a identidades como la mexicana, la venezolana, la colombiana, ¿no? Además de eso, yo creo que no soy biografista al momento de leer textos, pero creo que sí es importante que consideremos que Lucila Palacio es una mujer guayanesa, nacida en Trinidad, ¿no? De Ciudad Bolívar, pero nacida en Trinidad. O sea que creo que de algún modo su identidad está marcada por esa inscripción de Venezuela dentro del Caribe, ¿no? Dentro de la territorialidad. Y además de eso, que es una mujer que estaba muy interesada en la participación política, ¿no? De las mujeres. María, cuéntanos. Perdón, una pregunta que quiero hacer. Cada uno de nosotros escogió una autora para trabajarla. Ahora bien, pregunto, Ujú. ¿tenemos que leer, aparte de la autora, el resto de las novelas de todo el grupo? ¿Se va a trabajar todo el grupo? Yo creo que al menos aproximarse, ¿no? No sé si les dé O sea, tiempo porque están viendo otros cursos, pero si por puedan eso. leer una novela semanal o, bueno, además que somos tantos que serían 3 semanales y no, una cosa así, eso definitivamente no se va a poder, ¿no? Pero creo que al menos Ujú. aproximarse un poco y tratar, sí les pido que cuando vayan a exponer cuenten una breve sinopsis de la novela para que los compañeros se ubiquen, ¿no? Este, pero sí, sí creo que aproximarte un poco, buscar información, ¿no? Saber cuándo fue Exacto. O sea, publicada, de qué saber de qué habla. va, o sea, de qué va a hablar, por Ujú. ejemplo, la persona que le toca. Algo así. Sí, Ok, enterarse porque gracias. creo que eso nos ayuda mucho más al momento de Sí, pues, escuchar a los compañeros. Y claro, como la idea es el diálogo, ajá, la pregunta de Nazaret. gracias. Yo les decía que a mí me encanta que la gente se enrolle y hable en su exposición, pero que somos muchos y complicamos un poco, se nos complica el asunto, ¿no? ¿Ustedes creen que entre 10 o bueno, 12 y 15 minutos pueden hacer una exposición? ¿Sí? Ok. Bueno, hagámoslo así porque tenemos que tener dos, sí, una sesión entera y bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando, ¿no? Y que nos dé tiempo de discutir a lo largo de la clase, ¿no? Otro elemento que les iba a mencionar de Lucila Palacio es que dentro de las mujeres que en ese momento están luchando por el voto femenino y son escritoras, etcétera, era una mujer con muchísima centralidad. Ah, qué bueno, Mónica, que en 15 minutos me cuentes tu vida. Yo no, como verán, yo capacidad de síntesis no, no tengo y me gusta que la gente no la tenga cuando estamos en discusiones académicas. Si hay algo que odio de los congresos grandes, que están tan de moda, es precisamente que la gente habla 10 minutos, no se discute, no se piensa, y luego habla el otro porque tienen que hablar 800 personas, ¿no? Entonces, bueno, ajá, te escuchaba, les decía que Lucila Palacios tuvo alguna centralidad que no necesariamente tuvo Blanca Rosa López, que es la segunda autora de la que vamos a hablar. Fue miembro número de la Academia Venezolana, entonces, bueno, volvemos a la teoría de los capitales de Bourdieu. Ella tenía capital social, obviamente cultural, literario, ¿no? Pero tenía capital social también Lucila, y eso implica que hablaba desde otro lugar. Déjenme leer aquí las preguntas. Sí, 15 minutos me cuentan su vida. Ok, las exposiciones van a ser a lo largo del curso. Creo que sí vamos a tener que tener una sesión en la que expongamos mucho, pero bueno, ya eso lo vemos, Crisnel, y tenemos que, bueno, les voy a subir una porque yo, claro, tenía 12 autoras, ahora necesitamos 6 más, aunque ya alguien me hizo una propuesta de otra novela de Jen Reese, entonces necesitamos al menos unas 8 autoras más eh, para poder revisar, ¿no? Eh, para poder revisar los textos con calma, ¿no?
La primera autora es Lucila Palacio y la segunda es Blanca Rosa López. Empezamos por casa, empezamos por las venezolanas. Ujú. Bien. ¿Algún comentario más o alguna pregunta? Creo que había alguna por ahí en el aire. Ajá, No, Daniela. te quería preguntar, Mariana, esos textos, porque en la carpeta que nos compartió Camilo vi solo 6, o sea, todavía no los tenemos, ¿no? Todas las novelas. Ahí están las dos primeras novelas. Ok. Están El Corcel de las Crines Albas, que es la de la semana que viene, y está en Aquellas Islas del Caribe. Y está el Ancho Mar de los Sargazos. Hay 3, ¿no? Pero bueno, tengo que llenarla con todas, ¿no? En esa carpeta participen, si ustedes tienen algún material que les parece que puede ser útil. Está Alejandra, va a ser Marvel Moreno, que es Colombia. María, dinos. Pregunté en el chat, pero como no lo ha visto, ¿cómo estaría estructurada la exposición que vamos a hacer? ¿Qué, qué se espera que hagamos cada uno con Una la novela que lectura de la tenemos? obra a partir de una serie de preguntas que tiene el curso, ¿no? ¿Cómo es visto el Caribe? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se plantean? ¿Cuáles son las identidades que pueblan o sea, es eso, ¿no? Revisar un poco esto. Esdras Parra, quiere Carmen, ya te lo mando. Bueno, Son va que somos puercos, es la de Carmen Bullosa. Ujú. Bien. Gracias. Bueno, nada, creo que ya estamos. Por favor, otra vez, lo pedí la semana pasada, pero es que necesito comunicación directa con ustedes para que me hagan estas preguntas y yo pueda enviarles documentos y todo esto. Hagamos un grupo de WhatsApp, ¿lo pueden hacer? Yo creo el chat. Voy a crear Perfecto. un chat de usted con nosotros, profesor. Eso es lo que quería para poder mandarles el material, aclarar dudas. Y bueno, chévere, Mónica, gracias. Buenísimo. Entonces, nada, nos vemos el sábado para hablar de Lucila Palacio. Espero que les vaya muy bien y que disfruten a Lucila. Bueno, no quería destriparles los textos a quienes no los leyeron, pero lamentablemente no los habían recibido todos. Entonces, bueno, se van mediados por nuestros comentarios y nuestras lecturas. Pero bueno, ojalá les funcione bien igual. Abrazos, que les vaya chévere. Chao. Gracias. Chao, Gracias por todo. Chao, gracias. Me incluyen en el grupo, por favor, pero no como administrador.